¿Quieres salir de la caja y construir una vida auténtica hecha por y para ti? Este es tu espacio. Lo que callan las flores es el podcast donde te compartiré secretos de crecimiento, florecimiento y mucha autenticidad para que revoluciones tu vida por completo. Yo soy Tamara Luque y seré tu acompañante en este increíble viaje. ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos a Lo que callan las flores, este espacio de autenticidad, de florecimiento femenino especialmente, pero está abierto para todos los públicos, un espacio en el que compartimos secretos de crecimiento y hoy traigo una invitada importantísima que nos va a ayudar mucho a precisamente hablar de liderazgo auténtico. Catherine, buenos días, bienvenida. Buenas tardes ya, Hola, bienvenida. Tamara. Qué felicidad estar acá. Y gracias por tu propuesta de participar en el podcast. La verdad es que me hace muy feliz tenerte acá y creo que va a ser una conversación muy rica. Catherine Carmona es Director of Physical Distribution and Transportation de LATAM, de L'Oréal. Pero cuéntanos algo más sobre ti. Cuéntanos quién es Catherine. Bueno, viste esa pregunta, siempre digo que es filosófica porque es difícil saber quiénes somos en realidad, pero Ajá. colombiana, estudié en Colombia y de ahí me fui a vivir a varios países. He vivido en Francia, en Argentina, en México, en Inglaterra, en Estados Unidos. Entonces digo que soy una ciudadana del mundo por esta gran experiencia y además tengo una familia multicultural porque mi esposo es argentino y tengo una hija de 3 años, se llama Sofía y que vivió acá nació acá en México, entonces también somos familia multicultural. Ujú. Me encantan los temas de liderazgo, se han convertido como una pasión y todo este tema de desarrollo humano. Y desde que fui mamá, como que se potencializó porque empecé a unir el mundo de la crianza respetuosa con el liderazgo. Y la verdad que me encanta, me parece como algo que todos deberíamos invertir en nuestro día a día porque podemos hacer una mejor humanidad. Y a nivel profesional me he desarrollado siempre en la misma compañía, en diferentes roles de la supply chain en diferentes países. Entonces es un poquito de quién soy yo. Bueno, qué bonito. Yo una fan de los libros, sé que lees mucho también. También, yo creo que en este camino me di cuenta que los libros es como tener cualquier tipo de conocimiento a la mano. O sea, no necesariamente tiene que ser de temas de liderazgo, creo que aplica para cualquier cosa y hasta para temas un poco más de despejar la mente, como novelas. Entonces sí, me encanta leer. Qué maravilla. Luego te preguntaré por algunas recomendaciones. Em, ¿Cómo en este camino, porque imagino que todo este crecimiento precisamente en liderazgo y en estas posiciones que, bueno, en esta posición que tienes ahora en la actualidad, pues no ha sido lineal, ¿no? Ha sido un proceso. Entonces, en este proceso en el que tú te has ido convirtiendo en líder, me gustaría preguntarte cuál ha sido el reto o el mayor aprendizaje que has tenido. Ay, esa pregunta siempre es difícil porque uno pensar en uno solo eh, es complejo, pero yo creo que al final este camino empecé a trabajar lo de liderazgo auténtico porque me di cuenta que depende, yo creo que a veces ciertas profesiones, a veces la parte técnica no es lo único, o sea, yo creo que eso es lo básico, pero al final nosotros en el día a día, pues estamos con más personas. Entonces, yo creo que el mayor reto es entender que todos somos realmente diferentes y la diversidad va en muchos temas, va desde el tema de género, desde cultura, de historias vividas. Entonces, realmente entender que todos somos un ser único e irrepetible y que tenemos que aprender a entender a cada una de las personas con las que trabajamos en 360, ¿no? Nuestros líderes, pero también nuestros equipos, pero también nuestros colegas y buscar la manera de cómo llegarle a cada uno y no algo que va a ser homogéneo para todos. Entonces, yo creo que ese es el mayor reto. Ok, entonces definirías más bien también como liderazgo auténtico, como esa parte de también aprender a aceptar y potencializar también esa unicidad, me gusta decir, ¿no? Eso que hace único a cada miembro del equipo. Sí, exacto, exacto, porque va en uno empezar a entender quiénes somos nosotros, porque cuando te empiezas a autodescubrir, después es más fácil entender cómo es también el otro y entender que no somos iguales y que está bien y que el ser diferentes nos potencializa a ambos.
Claro. ¿Cuál ha sido el mayor reto que has tenido precisamente en este camino, ¿no? De autodescubrimiento que se ha visto reflejado en tu liderazgo, pero cuál ha sido, dirías, como el reto más retador? Yo creo que el reto más grande que tengo y que he avanzado, pero que aún hay un camino por recorrer, es que tengo bastante energía. Mm, Em, no sé, yo creo que sin nato, la verdad todavía no he llegado al punto de donde sale toda mi energía. Bueno, tengo muy buenos hábitos también, o sea, como saludable, duermo mis 8 horas, medito, hago journaling, entonces yo creo que eso también va fortaleciendo mi energía, pero en general mi personalidad es así, soy ujú, extrovertida y yo creo que el mayor reto ha sido cómo aprender a equilibrar mi energía, porque tal vez yo puedo hacer muchas cosas, pero no necesariamente el otro va a ir al mm, ritmo al que yo tal vez voy. Entonces, ¿cómo entender? Ahora mi reto es ese, como antes de decir un sí, tanto en lo personal como en lo profesional, hago un filtro, no con mi energía, porque mi energía yo digo, tal vez sí se puede, sino con la energía del grupo, claro, de los claro. demás. Claro, qué padre. Y fíjate que hablabas de hábitos, que, bueno, obviamente pues el descanso, la alimentación. ¿Qué otros hábitos crees que son favorables o que podrían ayudar a esas personas que ahorita quieren también empezar a hacer un liderazgo más auténtico, más consciente, más positivo, ¿no? ¿Qué más consejos o hábitos podrías recomendar? Yo creo que la clave es el autoconocimiento. Yo creo que desde que somos pequeños no nos enseñan, o sea, no nos enseñan ni en el colegio, ni en la universidad, ni en la vida a la importancia de conocernos. O sea, desde que somos pequeños y es por eso que a mí se me volvió esto una pasión tan grande, porque lo empecé a estudiar cuando empecé a estudiar sobre crianza respetuosa y empecé a entender la influencia que tenemos los padres con los niños y cómo todo lo que decimos para ellos se vuelve una verdad absoluta. Entonces, muchas veces nosotros creemos que somos lo que nos dijeron durante toda nuestra vida y es como empiezas a decir, es verdad que esto sí soy, pero esto no soy, y empiezas a autodescubrirte. Entonces, yo creo que es un proceso que va a durar el resto de nuestras vidas, eso no se acaba, Ujú, pero adicional, creo que es también de buscar ayuda, ¿no? En mi caso personal, yo tengo un terapeuta, pero Manuela, que es mi querida terapeuta, pero también tengo un coach profesional, que es Carlos, y a través de ellos ya pues desde una expertise también me ayudan como en este camino. Pero después yo creo que en el día a día hay muchas personas que te pueden ayudar, o sea, como tus familiares, tu pareja, tus líderes, tus colegas, tus equipos. Entonces yo creo que cuando lo vuelves una prioridad, el autoconocimiento, lo que vas haciendo es recabando información y después tienes que hacer una introspección. Y yo creo que ahí entran técnicas para mí que me han servido mucho, como la meditación y el journaling, porque me permite decir esto sí, esto no, esto lo quiero cambiar, esto tal vez no, esto lo quiero moderar, esto tal vez no, y ya empieza a ser algo más interno y no externo, como esa validación externa que a veces buscamos como seres humanos. ujú, está, es correcto. Fíjate, me estaba resonando mucho con precisamente el modelo vida, ¿no? O sea, que yo distingo en cuatro etapas de la que hay la valentía. Una, la introspección, que es casi el principio, como tú dices, de todo lo demás. La D de destrucción y, bueno, el amor incondicional. Pero me gustaría preguntarte en este proceso que has tenido de introspección, ¿qué has descubierto de ti que te ha sorprendido positivamente y qué has tenido que destruir en este proceso también, ¿no? ¿Qué identidad, qué expectativa, qué creencia, qué patrón has tenido también que destruir para ser la mujer que eres ahora? Yo creo que a mí lo que más me ayudó es cuando iba a ser madre y empecé a estudiar todos estos temas de crianza. Uno siempre piensa la crianza como hacia el hijo. Y entonces Ujú, ay, ¿cómo voy a ayudarle? ¿Cómo va a hacer eso? Y llegué a un curso muy bueno que se llamaba como Conscious Parenting de la doctora Chefali. Y ahí entendí que no, que uno lo que tiene que hacer es descubrir su niña interior, en mi caso, o bueno, o niño, y entender qué paradigmas tenemos, qué patrones tenemos y qué queremos cambiar y qué no, porque ese es el impacto que vamos a ujú. dar a nuestros hijos. Y ahí empezar entonces, en los ejercicios no era cómo yo iba a ser madre, sino cómo yo iba a sanar a mi niña A tu interna. hija, a tu niña. Y entonces eso fue muy potente porque me empecé a dar cuenta que, y es algo muy común en nuestras sociedades, y lo intento no hacer con mi hija y a veces cuesta, el tema de la validación externa, o sea, hasta qué punto como humanos dejamos en el otro la responsabilidad de nuestras vidas. Entonces, y son pequeños detalles, o sea, en mi familia
les gustaba mucho, me iba muy bien en el colegio y entonces la forma como de premiarme y no lo hacían con una mala intención era, me daban helados, ¿no? Y entonces yo llegué con muchos 10, o sea que me gané 10 helados este fin de semana y era una dinámica divertida, pero leyendo sobre estos temas descubrí que esa validación externa para mí se vuelve algo muy importante. Entonces, si a mí alguien me dice, hiciste este proyecto súper bien, pues yo estoy súper Tú quieres tu contenta. helado. Yo Tú quiero quieres mi tu helado. helado, ¿no? Pero si me dice, lo hiciste súper mal, ya, depresión. Entonces, como en mi vida yo hacía muchos, y no digo que ya lo haya cambiado al 100 porque es un proceso que yo también creo que va a tomar un tiempo, pero muchos picos, o sea, de muy arriba, muy euforia, y muy abajo depresión. No, bueno, depresión no a llegar a ese punto, pero sí No, como sí. y entonces lo que empecé a descubrir y lo que quiero destruir es esos picos y volverlo, nunca vamos a estar siempre muy alto o muy abajo, pero cómo buscar esa constancia, como que esas ondas tengan una Ujú. amplitud no tan alta, porque no porque te dicen que eres muy bueno hay que creérsela y no porque te dicen que eres muy malo hay que creérsela. Entonces no llegar a Exacto. esos picos, yo creo que eso ha sido de los descubrimientos más grandes y que lo hablo con mi esposo porque empezamos a hablar, él también dice eso, ¿no? Como esa motivación la dejamos en el otro a veces y entonces decimos, esto nos molestó porque creo que hay un tema de validación externa y se vuelve como algo hasta divertido en la familia. Claro. Claro, es que a veces también cuando esa es la magia, cuando hacemos conscientes estas cosas, pues ya podemos un poco burlarnos de ellas, en vez de, justo ayer hablaba en otra grabación de podcast con unas amigas, ¿no? De también de dramatizar, ¿no? En vez de decir, ay, no, es que cara, yo busco la validación externa por esta herida, y entonces me quedo en el drama y en el victimismo. No, pues también esto es lo que hay, entonces, ¿cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cómo puedo transformarlo? Y pues el humor es un vehículo perfecto y además nos ayuda, creo que una cosa muy potente es identificar que ese patrón, esa forma de comportarnos, eso que aprendimos, pues no, es como despersonalizarnos de ello, ¿no? Y entender que es como otra voz, algo que está en nuestra cabeza que no somos nosotras y que por eso mismo podemos cambiarlo y podemos ignorarlo y podemos modificarlo, ¿no? Entonces, pues qué bonito encima que, pues sí que nos riamos. Yo también con mis amigas siempre decimos que nos reímos de nuestros traumas y al final pues conseguimos reírnos de esas cosas que evidentemente eso nos permite también poder sanarlos de otro lugar, ¿no? Qué bonito. Y esto tiene mucho que ver también con la mentalidad y una cosa, si nos siguen a Catherine en redes sociales, en LinkedIn, ella comparte mucho precisamente todas estas reflexiones que va encontrando en libros, en su experiencia personal, en todo este camino que ella tiene también. ¿Qué papel crees que juega precisamente la mentalidad de crecimiento en este liderazgo auténtico del que estamos hablando? Esto, cuando llegué a este concepto, o sea, yo digo que desde que era joven lo tenía, o sea, esa mentalidad de crecimiento la tenía, y llegué al libro justo que se llama Growth Mindset de Carol Dweck, y fue como poner en palabras como un poco lo que yo hacía, pero también descubrir que había cosas que no hacía, ¿no? Y es como cuando algo te sale muy bien y entonces ya eres lo máximo, te sale muy bien, pero también empezar a darse cuenta que tenemos que hacer cosas que nos cuesten, porque hasta nos ayuda con ese liderazgo auténtico. Entonces, si eres muy bueno, no sé, en música o en algo artístico, pero te cuesta otra cosa, las matemáticas, entonces, ¿cómo también te pones en esa zona te sales de tu zona de confort y vas tal vez a las matemáticas? Y empiezas a hablarte de manera positivo, o sea, ese self-talk de yo puedo, me va a costar más, pero lo tengo que intentar. Y esa es la mentalidad de crecimiento, porque es también exponerse a cosas que no nos salen tan bien, a cosas que por ahí nos cuestan. Entonces, yo creo que empecé a también darme cuenta en ese liderazgo auténtico que había cosas que hoy no me salen, pero que no quiere decir que no me vayan a salir. Y entonces es decir, bueno, si lo practico, por ejemplo, este tema que cuento de mi energía, yo sé que tengo mucha energía y mucha pasión, o sea, que eso puede a veces abrumar a los equipos, entonces yo ya lo hago consciente. Y empiezo a ver, por ejemplo, mi terapeuta me ayuda a darme cuenta que cuando me emociono empiezo a hablar aún más rápido. Entonces, darme cuenta, Sí, a mí me también me estoy pasa, ya emocionando. somos dos. Sí. Pasa, entonces decir, ok, me estoy emocionando, estoy hablando más rápido, entonces voy a nivelar mi energía. Y tal vez antes me pasaba eso, porque yo creo que uno tiene retroalimentación en varios foros y uno sabe Ujú. cuáles son sus oportunidades. Pero antes era como esa actitud de decir, otra vez me salió mal, nunca lo voy a lograr.
definitivamente tal cosa, ¿no? Y ahora es diferente porque ahora es, ok, ya me estoy dando cuenta, la próxima vez lo voy a hacer mejor, creo que necesito más herramientas, creo que necesito practicar más. Y entonces, esa es la mentalidad de crecimiento, es nunca vamos a ser perfectos. Y por eso creo que también me gusta mucho leer y escuchar podcasts, porque también es darse cuenta que como humanos somos imperfectos y lo que sí podemos Mm. ser es perfectibles y es crear nuestra mejor versión, no compitiendo con el otro cada día. Entonces, cuando algo no sale como esperábamos, la mentalidad de crecimiento me ha ayudado a decir, "Ah, esto lo puedo hacer mejor, acá está la oportunidad. Acá me falta otra herramienta, acá me falta otro tip que me pueda ayudar a detectar y seguir practicando". Entonces, eso es creo que lo que más me ha ayudado en este camino. Y en lo práctico, ¿cómo crees que ha impactado en tus equipos? O sea, como en resultados de decir esto, nos estás contando como desde la parte en la que tú has integrado todo este aprendizaje, pero ¿cómo has visto o qué has visto, qué efectos has visto en los equipos que tú lideras? Yo creo que el primero ha sido vulnerabilidad, ¿no? Y ese tema está muy de moda y hay muchas Sí. opiniones al respecto. Pero, por ejemplo, cuando yo empiezo a trabajar con un equipo nuevo, ahora que tomé un nuevo rol, es contarles cómo soy. Entonces, es decirles, oigan, tengo bastante energía, me apasiono por los problemas. A veces las personas vienen, no, este problema, y yo, ¡ah! Un problema en mi cabeza ingenieril ya empieza a ser, bueno, y de ahí va a salir un proceso, un aprendizaje, y la otra persona está todavía abrumada y yo ya creé el plan de acción en mi cabeza. Entonces, cómo contarles eso y ir trabajando en esa empatía. Entonces yo ahora soy, no, tienes razón, primero tal vez hay que escuchar, catarsis y después ya ir al siguiente paso. Y también abrir esa oportunidad de decirle a las personas, oigan, yo soy así, estoy trabajando en esto, así que si hay algún feedback que me quieras dar, súper bienvenido. Y adicional, abres como ese espacio, ¿no? Abres ese Ujú. espacio para que las personas digan, ah, bueno, ya sé que es de esa forma, pero también ya sé que lo quiere cambiar, porque cuando ni siquiera eres consciente es aún más difícil, ¿no? Y te pueden decir y puedes pedir retroalimentación tal vez después de una junta. Y no quiere decir que vas a cambiar tu esencia, ¿no? Eso es otra cosa que yo he empezado también a analizar. Como somos de cierta manera, o sea, lo podemos moldear, pero que alguien me pida que no sea feliz y no sea energética y que haga las cosas con pasión, va a ser muy difícil, porque esa es mi Claro, personalidad, pero sí claro. puedo moldearlo. Entonces yo creo que me ha ayudado eso, compartirlo para que las otras personas me ayuden en construir esa mejor versión que quiero, para mí y para los demás, ¿no? Porque al final terminas dando un ejemplo, y eso también creo Exacto. que es importante. No, es que es muy importante precisamente, ¿no? En esta parte del liderazgo consciente es esta parte de la vulnerabilidad, que a veces no implica ni contar toda tu vida, ¿no? La parte más personal, sino también aceptar cuando uno no sabe, cuando uno está trabajando en algunas cosas, cuando uno se equivocó, cuando también para uno es un reto alguna cosa y el ser honestos con esto, con los equipos, ¿no? Y me gusta esa aclaración que has dicho, porque igual, em, a mí no me gusta tanto decir como lo de la mejor versión, porque parece que entonces andamos persiguiendo como la zanahoria, ¿no? Entonces parece que estamos siempre mejorables. Evidentemente siempre podemos mejorar en algo, pero a veces eso nos puede distraer de nuestro objetivo pensando que somos imperfectos todo el tiempo. No sé si me hago entender. Entonces me Sí, gusta también hablar de que todos somos la mejor versión que somos en este momento. Como tú dices, otra cosa es que yo pueda hacer la TAM 3.0, la 4.0, 5.0 y que evidentemente evolucionamos y nos transformamos y que quedarse igual, pues tampoco es una opción, ¿no? Pero a mí me gusta abrazar mucho esa idea de que pues somos perfectos, o sea, somos la mejor versión que podemos ser en cada momento. Ahora yo puedo elegir, como tú dices, si hay algunas cosas que a lo mejor encuentro que me pueden generar algún tipo de dificultad o no en los equipos también en el rol que tengo yo puedo suavizar esos rasgos, pero evidentemente tú no vas a cambiar de ser como eres, que además es que tienes una energía, es verdad, que es contagiosa, pero evidentemente a veces para algunas personas puede ser también abrumadora, pero ser consciente de ello, decir, no es algo malo, solo que igual ya me doy cuenta de como digamos, del efecto que esto puede causar y si yo conozco el efecto, lo puedo, ay, se me olvidó la palabra, me sale pausar, no, es como, ay, se me fue la palabra totalmente, como reducir un poquito el efecto, ¿no? Entonces, no es que tú cambies, sino que puedas un poco moldear y reducir tanto el efecto que puede provocar en los equipos. Y para esto creo que es muy crítico el tema de la comunicación, ¿no? Entonces, ¿cómo tú haces?
bueno, creo que ya lo has explicado un poco, pero ¿cómo consigues que precisamente se genere ese entorno de comunicación auténtica en tus equipos, especialmente cuando hay algún tipo de, pues a lo mejor de situación complicada? Yo creo que algo que sí trabajamos mucho es la seguridad psicológica y es generar esa confianza donde las personas se dan cuenta que están en un ámbito donde pueden decir las cosas, donde pueden expresar lo que sienten sin tapujos, sin miedos a represalias. Y creo que eso es aún más lo que las personas terminan valorando, porque dicen, yo sé que voy a decir algo y no por eso voy a tener algo en contra. Y creo que ha sido el game changer, 100%. O sea, la seguridad psicológica de dar esos espacios, de crear equipo, de conectar. Y la conexión también se vuelve muy importante, yo creo, en el sentido de algo que yo creo que la mayoría ya ha roto ese paradigma es que somos uno en la vida personal y uno en la vida profesional. No, somos una persona y somos un ente completo. Y entonces, ¿cómo empiezas a ver cómo está la persona en su totalidad? O sea, lógicamente, si tiene un tema Mm, familiar, no va a rendir de la misma manera. Entonces, ¿cómo puedes ir acompañando? Y creo que de eso se trata. Y entonces ahí empiezas a tener técnicas como, ok, prioricemos, negociemos, y es dar ese espacio y creo que es con el ejemplo. O sea, creo que cuando las personas se dan cuenta, oiga, vine con un problema y efectivamente negociamos y efectivamente hubo un cambio o efectivamente tuve el apoyo que esperaba, pues se va construyendo como esa relación de confianza. totalmente. Has dado con un tema importantísimo que por suerte las organizaciones ya cada vez están poniendo más sobre la mesa, que es el tema de la seguridad psicológica, ¿no? Y es que evidentemente em, es una necesidad psicofisiológica, entonces también nuestros sistemas nerviosos cuando no nos sentimos seguros pasan muchas cosas. Evidentemente no vamos a compartirnos, no vamos a ser auténticos, pero ya en la parte del trabajo no vamos a compartir nuestros talentos, no vamos a rendir al 100 y obviamente tampoco vamos a ser productivos, ¿no? Entonces la importancia que es empezar desde abajo a construir esa seguridad, porque también es el precursor de la pertenencia, como te decías tú, de la conexión, ¿no? Entre los miembros del equipo y también con la empresa, ¿no? La vinculación y el sentido de pertenencia con las organizaciones. Y es que es una necesidad que tenemos como a nivel biológico, entonces es muy importante como conocer cómo funciona para poder precisamente trabajar desde ese lugar, ¿no? Y, ay, me recordó algo que dijiste precisamente de eh, el otro día estuve, bueno, hace ya escuchando una plática, ¿no? Y decían en la organización, o sea, es que acá lo que se invita es que a la persona, justo que no sean dos personas, ¿no? Divididas, la que es con la familia, la que es con los amigos, la que es en la empresa, sino que tú te traigas a la empresa como tú eres al 100. Si te gusta llevar el pelo azul, llevas el pelo azul. Si te gusta ser una persona espiritual, que puedas también compartir esa parte tuya sin tener que ocultar. Si tienes determinada orientación sexual, pues también, o sea, el tema de que uno se pueda llevar íntegramente al trabajo, ¿no? Y cuando eso es posible, al ser humano, a nuestro sistema nervioso es cuando nos podemos compartir. Y entonces, como tú dices, es que es totalmente lo que cambia el juego. O sea, de repente es una situación en la que los equipos funcionan en un nivel totalmente distinto y se llegan a unos niveles de productividad, de innovación, de creatividad, de compromiso con la organización, de clima, de buen clima, que son increíbles. Y a veces es algo tan fácil y tan complicado como eso, ¿no? Si quieres conocer mis próximas charlas, conferencias o talleres, sígueme en Instagram en Yo Soy Tamara Luque o en LinkedIn como Tamara Luque. Ahí encontrarás todos los detalles porque estaría encantada de conocerte en persona. En tu rol como líder, cómo manejas la parte, por ejemplo, de gestionar a tu equipo, que obviamente se nota que tienes grandes habilidades gracias al trabajo que has tenido, pero también con la presión, imagino, de cumplir determinadas expectativas? ¿Te has encontrado en algún dilema en tu desarrollo profesional en el que hayas tenido como, entre comillas, que elegir o que haya sido difícil poder seguir continuando con este liderazgo auténtico por una presión de la organización al nivel que sea, de objetivos o algo similar? Yo creo que eso es algo que nos enfrentamos todos los líderes en el día a día, y más en contextos, como llamamos, ya pasamos de Buca a Bani y es Ujú. la nueva realidad. Y yo creo que la habilidad principal es cómo nos trabajamos a nosotros mismos, porque a veces nos enfocamos, o yo escucho muchas conversaciones de no, es que mi jefe, no, es que mi equipo, no.
y dejamos la responsabilidad en el otro. Entonces es pasar de ese papel de víctima a heroína y es, ok, ¿qué está en mi cancha y qué puedo hacer yo? Entonces yo creo que una de las habilidades que más he desarrollado es negociación y es, ok, te escucho, ¿por qué lo necesitas? Siempre con mucho respeto. Y ahí entra también como esa madurez. Entonces decir, ok, entiendo que esto sea una prioridad. Teníamos esta otra prioridad. Entonces, podemos negociar las prioridades. O sea, si esta tenía este deadline, ¿crees que podamos cambiar? Y entonces, sobre todo cuando la presión viene arriba, metes al otro a tu barco y Ujú. juntos mueven esas fichas. Y yo creo que solo empecé a aprender y lo sigo aprendiendo versus antes que todo era un sí, ¿no? Y a veces todo era un sí, para mí todo era un sí. Y sí se puede, porque lo mismo, yo lo evaluaba con mi energía, con mis tiempos, y si tenía que trabajar 24/7 lo hacía. Y después me empecé a dar cuenta que no era solo yo, o sea, tal vez yo decía que sí, pero eso arrastraba a muchas más personas. Y lo que estoy Claro. trabajando es en eso, o sea, eliminar la palabra sí automática. Yo creo que eso es algo Ujú. también que ha sido muy clave. Tú antes me pedías cualquier cosa, o sea, si fuera un favor personal, lo que fuera, yo sí. Y siempre como esa actitud de ayudar, esa actitud que también tengo de estar como muy comprometida y con la camiseta puesta, entonces todo era un sí y ahora me muerdo la lengua. Y Claro. como todo en esto que hablamos de autoconocimiento se vuelve, necesitas cambiar tu sinapsis. Entonces mi sinapsis era un sí. Después empecé como morderme la lengua, me aprieto como, y después ya no me sale el sí automático, y hago preguntas y entonces empiezas a desarrollar otras habilidades como el pensamiento crítico y entonces hacer preguntas poderosas. Y hay veces que hay personas, y me incluyo, yo a veces digo, necesito este reporte con esto. Y se me olvida decir para cuándo, y tal vez no lo necesitaba para el mismo día, y me lo mandan, y yo, ay, esto no era urgente. Y Claro. entonces ahí empezar también, y yo también le digo al equipo, ustedes también pueden, así como yo negocio para todo lado, ustedes también pueden negociar conmigo. Porque si todos negociamos, pues vamos para ese objetivo común. Entonces yo creo que entre poner límites, saber decir cuándo sí, o el cómo sí, yo cambié mi forma de, el sí está, pero es un cómo sí. Entonces el cómo sí, Ujú. ahí a veces que digo, no, no puedo este mes, pero podría en tanto tiempo o con estos recursos sí podría hacerlo. Entonces, ya no se vuelve un sí automático, se vuelve una negociación con límites y pensando no solo en mí, sino en los que van a estar impactados por esa decisión, que creo que eso es algo que no hacía antes, como la decisión la tomaba yo, pero a medida que uno crece, pues ya tiene responsabilidad sobre muchos equipos y también Claro. me pasa a nivel personal, o sea, me invitas a algo y digo, pero necesito verlo con Fede. Y entonces vemos nuestro calendario personal, cómo lo ves, y negociamos también. Qué importante. Eso es, sí, yo lo llamo el no positivo, ¿no? O sea, a veces es no ahora, pero, ¿no? O no ahora, pero lo podría hacer. Y creo que en esta fase que, independientemente de que no seamos líderes, todos somos líderes de nuestra vida, entonces sí esta importancia de poner límites, porque ahí es donde tenemos muchas fugas de energía. Y como tú dices, que a veces uno lo hace con mucha buena intención, pero también si decimos que sí a todo, a veces también pues nos cargamos de demasiadas cosas que luego se terminan volviendo en nuestra contra, ¿no? Y esto viene a la par, pues obviamente, de toda esta preocupación que tenemos ahora, más bien atención que le estamos poniendo como a encontrar el balance, ¿no? Y tú cómo has hecho precisamente como para equilibrar esa energía femenina, un poco de, pues, de no trabajar 24/7, porque ya nos has contado que igual sí has estado en ese lugar, pero poder también equilibrarlo en un ambiente que evidentemente en el que tú te mueves es más puramente quizás masculino. Y cómo y si has tenido también un reto si alguna vez has tenido alguna situación precisamente por ser mujer líder en un sector, al menos en el área que tú estás ahorita, que obviamente es supply chain, que prioritariamente pues imagino que sean más varones. Yo digo que ahí sí hablo desde una posición de privilegio y también creo que se ha vuelto mi pasión. De por sí esa pasión, sobre todo el tema de madre profesional, la estoy convirtiendo en un libro que ya empecé a escribir este ¡Ah! mes. Es un sueño que Enhorabuena. tengo hace literal desde que nació Sofía, o sea, se volvió como desde que empecé a trabajar, ya cuando, o sea, como a los 6 meses que ya Sofía iba a la guardería y yo recuperé mi vida profesional y se volvió como esa pasión y de compartir el cómo sí se podía, ¿no? Porque ya se volvió algo más grande para mí. Y justo escribiendo la introducción del libro, parte de mi gran motivación es que yo hablo desde una posición de privilegio, donde vengo de una familia matriarcal, todas mujeres, donde
siempre fui muy validada, tal vez esa validación externa de la que hablo, donde siempre me dijeron que yo podía lograr lo que yo quisiera y entonces con una autoestima muy fuerte desde pequeña, estudié ingeniería y yo siempre digo que no tenía ese sesgo. Porque es que los sesgos empiezan desde la primera infancia. Entonces, como en Ajá, mi total. caso no existía un sesgo de género masculino o femenino, porque la cabeza de la familia era una mujer, la que trabajaba era una mujer, Ujú. mi abuela eh, quedó viuda muy joven y entonces sus 6 hijos, ella fue la encargada. Entonces, para mí no había un sesgo al respecto. Entonces, tal vez yo siempre, y justo lo pensé en la introducción del libro, cuando entro a la universidad a estudiar ingeniería, como que no pensaba eso, que eran más hombres que mujeres. Como que ni lo veía, o sea, No, como además en que Colombia sí debías de ser pues de las poquitas, ¿no? éramos pocas, pero éramos, o sea, igual Ah, estoy en bueno. ingeniería industrial, tal vez versus Ah, bueno. sistemas o electrónica aún más había, pero también tenía amigas de esas carreras, entonces tal vez había un comentario uno que otro, pero nunca lo vi con unos lentes negativos, era como al revés, Ajá. era, ay, hay pocas niñas y son las de la universidad y había muchos hombres, entonces las de buenas éramos las chicas que había para mucho que escoger, ¿no? Y después me fui a Francia, donde también creo que es una cultura bastante de igualdad de género. Entonces, y después entré a trabajar en esta gran compañía donde hay muchas directivas mujeres y bueno, y hoy gracias a Dios también hago parte de ese ejemplo que doy hacia otras, de que sí se puede. Y yo creo que yo empecé a abrir los ojos en México, o sea, realmente, o sea, con situaciones que empecé a vivir acá culturales, donde dije, ve, yo hablo desde una posición de privilegio, yo soy empoderada desde una posición de privilegio, yo no tengo temas y yo llego a una sala y está llena de hombres y tengo que presentar, porque sé quién soy y ahí base también ese liderazgo auténtico. Yo soy consciente de cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis oportunidades y, y entonces empecé a decir, no es el caso de muchas personas y se volvió también esa pasión de decir, cómo con el ejemplo puedes demostrarle a otro que sí se puede, ¿no? Y yo creo que eso es lo que estamos buscando, ¿no? O sea, y creo que con la pandemia, cuando empiezas a leer esas estadísticas, es como cuando ya activas tu sistema reticular, ¿no? Entonces, Ujú, en el momento que hice ese clic, empecé a verlo, empecé a darme claro. cuenta de cosas que antes no me daba cuenta y empecé a decir, empecé a leer al respecto y entonces que ya estamos a 130 años de diferencia, lo cual es un montón y de que depende de cada uno de nosotros, pero para mí empieza en casa y yo hablo también desde una posición de privilegio porque estoy casada con un argentino que como cultura también es muy igualitaria. Ujú, Las sí. responsabilidades son 100% parejas en mi hogar, lo que hace que los dos podamos ser profesionales exitosos. Y se volvió esas ganas de demostrarle a otras mujeres que sí se puede, que hay que tener conversaciones difíciles, sobre todo cuando Ujú, eres madre, porque digo, cuando eres madre se complica aún más, ¿no? Porque hay claro. alguien que depende de ti 100% y es donde hay muchas mujeres que no está mal. Yo digo que si es una decisión consciente, está perfecto, Exacto. Sí, la decisión de cada una. Ajá. pero es que sea consciente, ¿no? Porque hay veces que no es consciente esa decisión. Entonces, ese se volvió como una gran pasión para mí de, sí, de apoyar. Y ahí también fue cuando entré a Speakers y este concepto de sororidad también, porque creo que hay que romper ese paradigma que entre mujeres no nos Ujú, ayudamos, ¿no? Y ujú. hay un concepto que leí en un libro hace poco que se llama Imparables, es de comunicación de Teresa Ah, Aro sí. y ella habla de la mujer, de la reina abeja. Y este concepto de, yo llegué acá y entonces no ayuda a las otras porque yo lo logré y es al revés. O sea, yo creo que yo he sido todo lo contrario en mi carrera. Ven, te cuento yo cómo lo logré. Y me encanta, algo que me encanta es hacer mentorías a personas más jóvenes. Bueno, al final no es un tema de edad, pero también a personas que están empezando su carrera Igual y con yo menos le doy. experiencia. Exacto, y yo le doy todos mis trucos y yo le digo, mira, todo esto me funciona a mí y tú tienes que descubrir qué te funciona a ti. Y al final hay muchas personas que quedan aterradas porque yo te digo, ¿cuál es mi fórmula? La mía, o sea, hago Claro. esto, esto, y las personas son como, nadie me lo dijo así. Todo eso. Todo eso. Pero también de cómo abrir las cartas, ¿no? O sea, Sí, como, totalmente. y se volvió eso como una pasión de ayudar al resto. Y cuando tú haces las cosas como con propósito, al final tú también ganas. O sea, también ganas. No, no lo haces por eso, Totalmente.
pero recibes, o sea, es la vida, o sea, Sí. y se retroalimenta, ¿no? Y se vuelve como un círculo virtuoso. Qué hermoso, porque precisamente qué cosas tan importantes, ¿no? Esa parte también que siempre, y también aquí en el podcast, es apóyense a otras personas y si no encuentran las herramientas, busquen, ¿no? Esa mentoría, esa guía, y esta parte de que entre mujeres, pues seamos ahora así que también los cambios realmente que queremos aspirar, igual no sé si los veremos nosotros, nos verán las generaciones que siguen, pero somos nosotras también las que podemos empezar a hacer, y yo siempre digo que los grandes cambios vienen de pequeños cambios acumulados. Y entonces desde ese pequeño gesto, que en realidad es un gran gesto de dar apoyo a alguien, que en realidad no cuesta, quiero decir, es pequeño porque en realidad no nos supone esfuerzo, de poder apoyar a otra mujer que está en un proceso, el pequeño gesto de empezar a cambiar las narrativas y también empezar a decir, yo soy, puedo llegar a ser una, ¿no? Una líder en ese sector y en el que quiera, empezar a cambiar esas cosas y que eso también vaya permeando a las generaciones que siguen, es clave para que ese cambio pues, o ese gap que no, como dices, esa brecha se vaya haciendo cada vez más chiquita y no pensar, bueno, es que como no va a cambiar nada, pues no voy a hacer nada. Bueno, pues es que si no cambiamos nada, efectivamente, pues esa persona va a seguir viviendo la misma realidad, pero me gusta mucho que resaltas y se transmite como en toda la conversación esta parte de tomar el control también de nuestra vida, retomar ese poder personal y trabajar, porque igual no todas tuvieron la misma suerte que tú de crecer en un ambiente en que le dijeron que podían llegar a hacer cualquier cosa. Pero si no fue así, en lugar de lamentarse es, ok, ahora con los recursos que obviamente por suerte ahora hay coaches, hay psicólogos, hay de todo. ¿Cómo puedo? Hay libros. Si la gente no tiene dinero, pues puede leerse un libro y a veces los libros también, ¿no? Que tú lo mencionas mucho y ahorita te preguntaré por algunas recomendaciones. Esa formación está ahí disponible si uno realmente la quiere buscar. Entonces también es como retomar ese papel activo y de responsabilidad que tenemos en cambiar esas circunstancias, esas narrativas, porque uno a veces no llega a ser líder así como, ¿no? De la nada. Y si no tienes esa posibilidad, pues entonces haz que eso suceda, ¿no? Con los medios que sea. Em, Esto que decías de justo de ser mentora, me ha entrado la curiosidad de, ya sé que tendrás muchas herramientas, pero si tuvieses que recomendar una o dos, si quieres, a las personas que nos están escuchando, ¿qué les compartirías? Pero herramientas de qué, o sea, Eh, de me- cómo hago la mentoría o de de qué, o cómo de... tú, o sea, de cómo llegaste a ser líder, toda esta parte de tu camino que decías que haces las mentorías para compartir lo que a ti te funcionó para estar donde estás. Obviamente, pues bueno, ya has dicho que introspección, pero no sé si tienes como uno o dos tips por el que al menos alguien pueda empezar por ahí. Mm. Yo creo una pirámide porque a medida Mm, que iba haciendo estas mentorías me di cuenta que, o sea, como que creé ese discurso, lo volví una pirámide, que después te puedo pasar el link de ese post de LinkedIn y lo dejas en las notas. Y yo sí dije, empieza todo por el aprendizaje, o sea, como la base es uno, ujú, porque si tú creas una, yo creo que ese es el primer consejo que siempre le doy, es el learning agility, y es parte de que yo he tenido tantas oportunidades es que todos mis líderes saben que no importa lo que me den, yo voy a aprender. ajá. Y eso genera mucha confianza, porque dicen como, no sé, me pueden dar lo que sea, el reto que sea, y dicen, ella si no sepa, uno va a estudiar y lo va a aprender y se va a rodear de gente que le ayude, pero no se va a dejar ahogar, ¿no? O sea, entonces yo creo que Ujú, eso es lo principal, o sea, y que todos tenemos esa capacidad, eso es algo que también a los que son padres dejarles ese mensaje, siempre háblenle positivo a sus hijos y siempre díganles que sí pueden, porque es increíble el impacto que tenemos en ellos y ahí ahorramos claro. años de terapia, ¿no? Pero si ya no es el caso y ya somos adultos, pues si alguien te dijo que no puedes, créeme que puedes, solo es un tema de esfuerzo y hay que dedicarle, ¿no? O sea, y yo Trabajito, también eso ajá. cambié en mi narrativa que tú hablas. Yo antes hablaba de sacrificio y ya cambié y lo hago de manera Sí, consciente. No hablo de sacrificio, hablo de esfuerzo. No estás sacrificando nada, estás esforzándote, eso sí. o de trabajo, de poner energía y trabajo en lo que sea, pero justo es que no hay que sacrificarse ni tirarse por el barro, porque tampoco Exacto. así llegan las cosas. Yo les prometo que yo No, me que sacrifiqué mucho en mi vida y no conseguí ni la mitad de la que esperaba. Entonces, es todo llega con mucho esforzarse. más facilidad, pero sí requiere poner tu atención, tu tiempo, tu energía en las cosas que quieres, evidentemente. Trabajar. Exacto. Entonces esa es mi primera, o sea, si tengo que escoger dos, Learning Agility y la segunda, Networking. Yo siempre digo, tú puedes ser muy bueno en Sí. lo que haces, el mejor, pero si nadie sabe que lo haces tú, si nadie te conoce, ¿cómo van a escogerte a ti para el siguiente reto, para el siguiente proyecto, para la siguiente responsabilidad? Em, y algo que también quiero desmitificar del networking es, a ver, yo soy extrovertida y soy sociable, es verdad. Pero tú puedes ser introvertido y puedes ser tímido y haces el networking
a tu manera, porque a mí lo que más me ha gustado Exacto. de este liderazgo auténtico es que yo antes compartía toda mi fórmula secreta y se la compartía a alguien que era un introvertido. Y yo creo que me escuchaba y decía, no puedo aplicar nada de lo que esta chica hace. Claro, es como perfecto, pero no soy. Entonces yo ya cambié mi fórmula, o sea, como mentora yo ya no vengo y te doy la receta mágica, yo le hago preguntas y por eso también me gusta leer mucho, porque además me permite tener herramientas para diferentes perfiles, diferentes backgrounds, diferentes personalidades. Y entonces al introvertido me acuerdo más de mi esposo y entonces digo, a ver, a C le funciona esto, esto te puede servir y al extrovertido por ahí más mis consejos y así sucesivamente. Entonces el Ah, segundo es bueno. networking, porque ese networking lo veo desde muchos puntos, lo veo desde personas que pueden ser tus sponsors de carrera, personas que pueden ser tus mentores y entonces te van a ayudar a tener la vida que tú quieres tener, porque te pueden compartir. Yo en un podcast hace poco escuché algo que decía es, no tenemos los suficientes años de vida para cometer todos los errores que ha cometido toda la humanidad. Ajá, Entonces, entre los libros, las mentorías, pues tú puedes decir si hay una mejor manera pues, ¿por qué no tomar las herramientas que alguien ya probó y las logró claro, y las uso? Y las uso, ¿no? Esa es la clave, porque si las escuchas y no las usas y no las aplicas, no sirve. Entonces, entre ese networking es toda esa cadena de personas que te va a ayudar al objetivo que tú tengas. claro, Yo diría esas dos. claro. ¿Cuántos pisos tiene la pirámide? Digo, igual nos Creo da que tiempo a son, mencionarlos así creo que rapidito. son, creo que son 4 o 5. Si A quieres ver, darnos así rapidito un par más, digo, para que la gente no se quede ahí con la, pero de todas maneras, si quieren indagar más, pueden buscar a Catherine en LinkedIn, ahí ella también lo comparte con mucho gusto, pero ya me quedé con la curiosidad, yo también dije, ahí por lo menos hay que nos dé un poquito, aunque sea rapidito y ya si no en otro podcast ya le metemos aquí más a esto. Oye, le me ha meto encantado el modelo, está muy padre. O sea, hice 5. Ajá, Entonces, la ok, primera, la base se llama aprendizaje continuo y entonces ahí también hablo de cómo potencializas y desarrollas nuevas habilidades. Por ejemplo, hoy hablamos de inteligencia artificial. Yo uso un montón ChatGPT para mejorar mis mails ejecutivos y hago el claro, chiste. claro, Y es eso, a ver, llegó la inteligencia artificial a quedarse, hay que aprender, me hice un curso, o sea, como también eso. Entonces, esa es la base. Después va lo que llamo sí, valor agregado y milla extra. ujú, Para que la gente te reconozca, pues tienes que dar algo más. O sea, si a mí me piden algo en un proyecto A, yo llego hasta Z. Entonces, eso hace como tu siguiente. La tercera es este que hablo, como de tener aliados, personas que te ayuden, o sea, que te ayuden en ese ujú, crecimiento. Tal. Entonces, yo lo llamo buddies, aliados, un coach profesional, mentores, sponsors. Después, el siguiente escalón lo llamo personal branding y ese va también con ujú, networking, porque al final el personal branding es lo que dicen de ti cuando tú no estás. Entonces, ¿qué ujú, dicen de ti? Lo positivo y las oportunidades. Entonces, ¿cómo trabajas en eso? Y ahí va el feedback que vas recibiendo de las diferentes personas. Y después la punta de la pirámide es lo que llamo misión y objetivos, donde tienes que tener claro cuáles son tus objetivos, porque muchas veces vivimos vidas que no son auténticas, persiguiendo lo que quiere nuestra pareja, otra, nuestra familia, nuestros amigos, ajá, y eso ujú, hace que en el día a día veas todo como un sacrificio y no con claro, un esfuerzo, porque no es tu objetivo, no es tu misión de vida. Y eso lo meto en un círculo que lo llamo el bienestar personal y el propósito personal. Porque para que todo esto pase, tú tienes que estar bien, tú tienes que estar contento, exacto, tú tienes que tú te levantes y digas, qué rico el día de hoy. Y se vale, hay días que me levanto y no tengo actitud. sí, claro, Se exacto. vale, o sea, no todos los días estoy feliz, y menos cuando Sofi se enferma y no duermo. Claro que no estoy de Claro, buena actitud a la mañana, pero en general sí, y entonces por eso es ese círculo, porque para que todo eso pase, tú empieza porque estés bien. exacto. Qué importante, ¿no? Y ponernos privado, que también es un mensaje muy claro de tú tienes que estar bien para poder hacer todo lo demás bien. Y sobre todo, yo a veces me gusta decir como para sostener todo eso, ¿no? Porque puedes trabajar en muchos frentes, pero si los cimientos, que es tu bienestar emocional, psicológico, físico, a veces también, porque evidentemente todo está relacionado, espiritual y demás, no está, pues al final es que todo se derrumba, ¿no? Y es muy fácil, es un equilibrio muy delgado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, qué bonita plática, Karen. Me ha encantado, wow, da mucha información de valor. Para terminar, te pediré de todas maneras que me mandes algunos otros links, pero si tuvieses que recomendar uno o dos libros como para que alguien un poco empiece en este tema en concreto del que estamos hablando de liderazgo, para poderlo acotar, como un libro o dos, yo sé que van a ser muchos, pero el que te venga el primero a la mente, como que hayas dicho, no, pues empecé por aquí, cuando lo leí sí que me hizo este cambio. Y si tienes más, lo ponemos aquí en comentarios, pero
No sé si algo te viene a la mente. Sí, se vienen dos, o sea, Perfecto. acá la primera invitación es que leamos, o sea, hay veces que puedes leer 5 minutos al día y el objetivo, algo que yo cambié en mi vida es que yo me ponía un objetivo de leer tan cantidad de libros por mes, 4 por mes, y después ya lo cambié. Mi objetivo es solo leer todos los días 10 Ujú, minutos y no quiere decir que lo cumpla, pero leo. Y entonces ya no importa cuántos leo porque lo que importa es que leo todos los días, ¿no? Y hay veces más tiempo que otros. El primero, yo creo que es el de Growth Mindset de Carol Dweck. ¿Por qué? ujú. Porque eso te va a ayudar a darte cuenta de empezar a construir tu mentalidad de crecimiento que te va a ayudar con todo el resto. Y Ah, el segundo puede ser algo de hábitos. Hay muchos, ¿no? Pero voy a decir Undistractable de Near, no sé cómo se pronuncia su apellido, el Yal, algo así. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos la excusa de que no tenemos tiempo. Ayer, por ejemplo, estaba en la fiesta de la empresa y alguien dice, ay, Kate la influencer, ¿no? Porque como posteo en LinkedIn, no sabemos de dónde sacas tiempo para tantas cosas. Y yo antes defendía, no, es que hago todo esto. Yo ya no contesto así, No, claro, porque para mí se trata de cómo evitas las distracciones en tu vida. Entonces, hay muchos libros de hábitos y muy famosos como muchísimos claro, hábitos sí, atómicos, muchísimos. Pero ¿por qué recomiendo Undistractable? Porque ese libro para mí también fue un game changer de para que tú tengas buenos hábitos y tengas tu energía concentrada en algo, tienes que evitar las eliminar distracciones y totalmente. alejarlas. ¿Y cómo las pones difíciles? Y voy a dar un ejemplo rápido, es, por ejemplo, yo me salí de Instagram porque me daba cuenta que ya había hecho una sinapsis de 1 minuto de break que tenía entre juntas y agarraba el celular y empezaba a ver rápido. Que tal vez ni estaba Ujú. viendo, ¿no? Tal vez eso estaba ojeando, pero ya tenía esa sinapsis y en la suma, porque veía después la estadística, tal vez pasaba 2 horas en Instagram en el día, tal vez me acostaba en la cama y me quedaba ahí 1 hora y media boludeando. Entonces, Claro. ahí me di cuenta de que para que tú generes buenos hábitos, primero tienes que identificar qué es lo que te distrae para después vas creando sobre eso, porque lo que hay que generar primero es conciencia de tu tiempo y de tu energía. Ujú, ujú, totalmente, totalmente, y de tu atención. Pues ya terminamos la entrevista de hoy y me contagié esta energía. Digo, estamos aquí 2 horas más hablando, pero bueno, hay espacio para más grabaciones. Gracias, Catherine, por tu tiempo. Gracias por tu energía que de verdad es contagiosa. Y gracias por tantos consejos tan valiosos y esa inspiración que, como dices, es que nos creamos las mujeres que podemos llegar a lo que queramos, cada una lo que libremente elija y quiera, porque es igualmente válido. Y esta parte de que más mujeres, sobre todo las generaciones que vienen detrás, pues empiecen a tener más modelos que seguir y que de repente digan, no, bueno, pues es que yo no puedo ser ingeniera o no puedo ser no sé qué porque igual es un mundo de hombres o no puedo trabajar en esta empresa y que empecemos a quitarnos también esas creencias que nos limitan porque al final pues las oportunidades están ahí. Muchísimas gracias, Exacto. Catherine. Gracias a ti por este espacio. Gracias a todos los que nos han escuchado hoy. Ya saben que pueden poner sus comentarios sobre el episodio aquí abajito y les compartiremos toda la información y todos los contactos de Catherine para que la puedan seguir a la influencer del supply chain. Un abrazo a todos, gracias. Gracias por acompañarme un episodio más. Me encantará saber si algo de lo que te hemos compartido ha resonado contigo, así que puedes comentar aquí abajo o bien escribirme en Instagram en Lo que callan las flores o en Yo soy Tamara Luque. Y también puedes invitarme a un matcha en Coffee. Recuerda, florece sin miedo a que te miren. ¡Hasta la próxima!